I saw you dancing to the crowded room. You look so happy when I'm not with you. But when you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eyes. I don't know why, I don't know why. I make you cry when I don't know why. You could have asked me why I broke your heart. You could have told me that you fell apart. But you asked me like I wasn't there. You just pretended like you didn't care. I don't know why, I don't know why. I make you cry when I don't know why. Take me back, 'cause I wanna see your tears for another day. Your tears for another day. Your tears for another day. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de Husmeando y Derrumbando. En esta ocasión vamos a estar presentando la película de Nomadland de 2020. Esperemos que les guste, pero antes de ir de lleno con nuestra película del día de hoy, hay que resaltar algunos aspectos. En las noticias de la semana, pues lamentablemente este fin de semana sucedió algo que no esperábamos. Sin embargo, la noticia que circuló a partir del estadio Querétaro y de este conflicto que hubo, la riña, pues ha afectado a muchas familias y a gran diversidad de este público dentro del género del fútbol. Las medidas se han estipulado y se han sido controladas en lo largo de la semana. Diversas sanciones han sido publicadas para estos. Sin embargo, pues esperemos que pronto se tomen cartas en el asunto. En otras noticias también tenemos el alza a los productos de origen del petróleo. Entonces, pues esperemos que este golpe económico a este sector, pues se levante un poquito, porque entre dimes y diretes está muy rara la cosa. Pero pasando ya a nuestro programa del día de hoy, pues hoy tenemos un invitado especial, un invitado que es miembro de la familia de Historia para Todos, y pues bueno, queremos darle la bienvenida a Ángel Meléndez. Ángel, bienvenido. Bueno, pues ahorita se restablece la señal con Ángel. Pues bueno, sabemos que es un programa en vivo, que podemos tener fallas técnicas, sin embargo, pues aquí estamos. El día de hoy no se encuentra con nosotros Luis por diversas cuestiones, sin embargo, pues esperemos que para dentro de una semana ya se encuentre al fin con nosotros. Pues bueno, Ángel, ¿me escuchas fuerte y claro? Hola, Fer, sí. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, para ti y todos los que nos están viendo, y pues bueno, muchas gracias por la invitación, ya saben que aquí andamos.
Eso es todo, Ángel. Pues bueno, empezamos con esta película que pues bueno, Nomadland de 2020. Una película diferente, distinta a como nos acostumbra a Hollywood. Y pues bueno, qué tal te pareció esta película, Ángel? Pues es una película muy buena, la verdad. Yo la sentí, sí, como dices, ¿no? Muy diferente porque nos saca ya del arquetipo que veníamos, bueno, de cómo lo manejaba Hollywood, ¿no? Con algunas películas, con algunos temas sociales. Nomadland toca un tema social muy importante que es pues el abandono, ¿no? Laboral y pues es realmente una forma de contar una historia como única porque se vuelve como muy personal, se vuelve muy como acogedora, ¿no? Con todas las situaciones que pasa la protagonista, pues para poder seguir adelante. Entonces, creo que realmente es una pues, película para reflexionar y que pues la verdad sí está muy emotiva. Bueno, a mí me pareció muy, muy emotiva. No, sí, coincido mucho contigo en este lado de la emotividad y que muchos de Ujú. nuestros espectadores han de preguntarse, pero ¿por qué Nomadland? ¿Qué tiene de histórico? ¿Qué tiene para ese sabor de husmear y derrumbar? Pues bueno, centrémonos que Nomadland tiene un contexto de los años 2010-2011. Inclusive Ujú. nos llega a anunciar en un principio que la fábrica en la que trabajaba esta protagonista pues fue cerrada y que lamentablemente por la crisis acarreada desde el 2008, pues cierran bastantes empresas, entre ellas, pues donde trabajaba ella. Y pues bueno, nuestro interés en hurgar un poco en este filme no es solamente hablar sobre la crisis y qué es lo que le llevó, sino también mostrar una diferente perspectiva, porque si bien estamos acostumbrados a que las grandes empresas perdieron dinero, las empresas quebraron o de cierta manera se perdió tal capital, pero también se pierden estos intereses personales, como nos lo muestra la película, el interés personal de crecer, de seguir, de echar raíces, por decirlo así. Y pues esto se agrava más por el contexto social en el que está. Su marido fallece, ella pues lo único que tiene en su posición es una vagoneta. Y pues bueno, Vagoneta. eh, en este aspecto, Ángel, la historia, si bien nos decías que es conmovedora, que quizás es diferente, pero más le podías aportar a ello? Pues yo creo que sobre todo, es que a veces es como un poquito difícil, ¿no? Tratar de escarbarle, pero yo creo que como dices, ¿no, Fer? A veces, dependiendo de una situación que sucede, pues bueno, uno lo ve desde un punto de vista, ¿no? Como ahorita lo mencionas, como, bueno, esta película se desarrolla en la crisis que pasó los años 2008, 2009, 2010 en Estados Unidos. Ajá. Y pues sí, mucho en ese entonces de las noticias se manejaba, ¿no? Que pues, ¿qué va a pasar con las empresas, con los valores, con el dinero y todo? Sí, pero al final las empresas, los trabajos los mueve la gente también y eso es sumamente importante. Em, si tendría algo más que agregarle, pues sería como la propia humanidad, ¿no? De las personas que pues viven al día, dependen de ese trabajo, dependen de pues un sueldo, dependen simplemente de un patrimonio, ¿no? Que tienen que conservar, que tienen que cuidar. Y pues bueno, con este tipo de crisis los orillan a tomar otro tipo de medidas para pues buscar una solución a sus problemas. Bien lo acabas de decir, inclusive pareciera que la historia es cíclica, porque aquí tenemos Ujú. dos contextos, tanto en el origen en el que se emite la película como tal, pero también está en el contexto en el que habla. Por ejemplo, estamos hablando del 2011, un año donde la recuperación económica pues, de la década de los 10 pues empieza, y no solamente para los países industrializados que son potencia, sino también para todo el mundo, porque fue una crisis global y que lamentablemente en el 2020, pues marzo de 2020 empieza esto que se llama pandemia, COVID,
Entonces, Sí. qué es lo que nos va a venir? O sea, de cierta manera, la historia sí es cíclica, pero por otra parte, no lo es tanto. Pero pues bueno, a veces nos llega a ver ese tipo de esa forma de ver la historia, de que las cosas Ujú. a veces se deben de repetir para poder llevar a un proceso que no forzosamente debe ser suave, sino a veces es doloroso. Y que en esta película nos menciona que no es una búsqueda de empleo, no es una búsqueda de metas, sino es una búsqueda con ella misma. No es dentro del mundo del capitalismo y dentro de lo que ya conocemos dentro del historial este, que tiene el humano, es el volverse a encontrar, el tener una razón como de sí. Pero pues bueno, ya empecé a divagar. Pero, qué es lo que quizás no te gusta de esta película, Ángel? Pues yo creo que el único, digamos, fallo que pude encontrar tal vez es que a veces no es como que, no son como que muy claras las situaciones, ¿no? Que Ujú. suelen suceder. Eh, sí, claro, como dices, es como también el lado crudo de la vida, ¿no? Sino buscar una razón del por qué y buscar ya no solamente, como mencioné antes, un patrimonio o algo por lo cual sobrevivir, sino esa identidad, ¿no? De Ujú. hecho, la película también es como muy existencialista. Bueno, yo la sentí así, porque ves las tomas, ves los enfoques y dices, esto es muy existencialista, esto es muy como nostálgico, ¿no? Es como que una persona sola tratando de ver qué es lo que puede hacer y hacia dónde va, ¿no? A lo mejor se puede encontrar perdida, a lo mejor se puede encontrar como que en un punto medio, pero es simplemente esa búsqueda. Pero sí creo que tal vez hay como que ciertas situaciones que no son como muy claras. Por ejemplo, hay una escena de la película que a veces también se quedan a interpretaciones, ¿no? Pero hay una Ujú. escena de la película que es casi al final, que es donde ella visita al amigo con el que forjó una amistad. No recuerdo el nombre. Es una persona ya pues grande, es más o menos de su misma edad. Pero resulta que este señor le invita a su casa con su familia porque, pues bueno, llega un momento en la película, pequeños spoilers para quienes no las han visto, no la han visto, pero pues véala, está muy buena, donde la invita a su casa y pues sí, efectivamente, después de una serie de procesos ella va, este, y se encuentra con que su hijo pues forma una familia. Se queda un tiempo, ella como que no está cómoda, decide regresar a su camioneta a vivir, porque ya era como un modo de vida, pero de repente dice, bueno, voy a volver a entrar, voy a volver a tratar de dar ese esfuerzo para, pues ver si de aquí soy, si así me siento cómoda, pero resulta que ya nadie está, resulta que la casa está vacía. Entonces fue así como, bueno, ¿qué pasó aquí, no? Y de repente corta y resulta que, pues bueno, otra vez la protagonista, pues bueno, sigue haciendo su viaje, ¿no? Tratar de encontrarse a sí mismo, porque va como en una especie de círculo. Sí, de hecho esta escena también es lo que a mí también me sacó de onda, porque si te fijas al final también vuelve a su lugar de origen y Sí, empieza como que a cerrar esos ciclos, y esos ciclos pues de ujú, cierta manera pues ayudan al personaje. Por otra parte, si bien conocemos que el ser humano no puede vivir, no puede ser un ser individual, no puede estar siempre apartado de los demás. Sí, es un ser social, el cual pues necesita pues esa convivencia entre los humanos, ese desarrollo intelectual, práctico y técnico que necesita el cuerpo y las capacidades fisiológicas que tiene cada uno de ellos. Y algo que me parece muy interesante son las historias, como por ejemplo la historia de su amiga, la señora esta que enferma y que le corta el cabello, que llega y ah, le sí, dice, claro.
que le dice, no, pues es que yo quiero ir si mal no me acuerdo, Nebraska, a Ujú. cumplir su último sueño, y que su última voluntad sea que después de muerta, todos los del campamento tiren una piedra al fuego. Híjole, ahí Sí. estamos hablando de muchas cosas que no son solamente de hoy, sino son cosas que al principio de la historia del ser humano, hace muchos millones de años, miles de años, empezaron, como por ejemplo estos rituales, porque son rituales, esta forma en que se cierra el ciclo, se abre uno nuevo, y cómo es que se supera cada una de estas cosas. Como por ejemplo, el fuego es una interpretación muy, muy bonita, como por ejemplo, el fuego técnicamente se le llama hogar, y este hogar pues va al centro de la convivencia de los humanos. El fuego va parte de una dualidad entre lo frío y lo ardiente, de lo calientito y lo que está inerte, por decirlo así. Entonces, tenemos también una forma de ver la película con varias dualidades y pues contraposiciones que el mismo personaje se pone, porque si bien él no quiere creer en que ella no necesita de nadie, pero al final necesita de su hermana para que ella pueda componer su camioneta. Pero lo más curioso del caso es de que su hermana no ha cerrado un ciclo y le dice es que desde que te saliste de casa muy chica y te casaste y a pesar de que tu marido murió, nunca has regresado. Y volvemos al título de la película, No Man's Land. No, el Ujú. ser nómada, el no quedarse en un solo lugar y el estar siempre en un espacio y en diferente tiempo, hace que el ser humano se autosabotee de cierta manera y que históricamente pues ha pasado muchas cosas en las que el humano pues no resiste tal soledad. Pero, ¿qué más nos cuentas, Meléndez? No, sí, y tocaste puntos bien importantes, Fer, porque lo más importante de todo esto es que a lo mejor llega a cierto punto, ¿no? En el que las personas cuando pues tienen que vivir un proceso solos o es este viaje de emprendimiento, ¿no? A buscar como tus metas o un simple como, pues sí, una meta de vida, un objetivo al cual alcanzar. A veces sí, o sea, nosotros mismos no podemos solos. Necesitamos también nosotros el apoyo de una persona para poder seguir adelante, ¿no? Para tener ese sustento, de una u otra forma, porque sí es cierto, la película, ella al final necesita la ayuda de su hermana, ¿no? Hay una escena que sí da un poco de risa también, ¿no? Porque está hablando con ella por celular, al parecer no la quiere ayudar la hermana y le dice, ah, eres una bruja y que no sé qué, y una escena después termina yendo a su casa, ¿no? Pero sí es lo padre que a veces nosotros mismos reconocemos que estamos, sí, o sea, que estamos sobrando mal y también pues que necesitamos ese impulso pues para seguir adelante. A veces también como que queremos pues hacernos los fuertes o simplemente pues mm, creemos que podemos con todo el peso del mundo, pero no es malo de vez en cuando también que alguien quiera estirar la ayuda para poder ayudar. Y pues bueno, ¿qué más? Yo creo que también lo que me gustó mucho de la película es como pues varios nómades, ¿no? Como se representa en la película, que están como que unidos por algo. Entonces, comparten, sí, experiencias, comparten vivencias, comparten anécdotas. Y eso está muy padre la película porque dices, esto es realmente como que muy, ¿cómo decirlo? No sé, es como muy solidario, es muy acogedor, es como de, ah, pues sí te entiendo, es que te pasó esto, te pasó el otro. Pero al final también como que está esa línea de, pues sí, pero ¿qué es realmente lo que quieres hacer tú? ¿Cómo has vivido ese proceso y hacia dónde quieres ir o hacia dónde vas? Pero sí, es todo lo que maneja también el tema de la película. Yo lo sentí por momentos como que muy nostálgico, sobre todo por
por la música de fondo, ¿no? Que suena un piano así muy tranquilo y te hace sentir así como, sí tiene una aura así como medio nostálgica. Sí, coincido contigo. Inclusive eso que dices de los nómades, del grupo que empieza a ir a compartir su experiencia y lo vemos con sus amigas y con quienes se empezó a trabajar esta señora. Se necesita uno del otro y el ser humano, pues, de cierta manera no puede estar siempre apartado de los demás. Necesita, de cierta forma, desahogarse en esta manera de que no pues sacar sus frustraciones, pero sí de saber entender este aprendizaje, de que el aprendizaje duele y esto va a partir, forma parte de que inclusive yo pensé que al final de la película ella iba a detener su viaje, iba a detener pues, su aventura en su furgoneta, porque llega a su casa y como que cierra este ciclo y a pesar de tener esta bonita mirada a las montañas, creí que se Mm. iba a quedar, pero no, siguió su viaje. Y como bien dices, la película cumple su objetivo, nos deja pensando, ¿no? Así que desenlacemos el final que nosotros queramos, pero a final de cuentas la película forma este propósito. Y es que muchos se van de preguntar también por qué pasa esto, por qué la mayoría de los personajes que estamos viendo en la película son adultos. Bueno, recordemos que pues del 2008, mentira, del 2000 al 2008, por decirlo así, se estuvo fraguando pues una crisis que era inevitable pues sostener. Y eso pues a partir de los préstamos y de la tasa de interés muy baja que manejaba los Estados Unidos, que a pesar de ser el 1%, pues tenía un declive que no era constante. Se les daban los préstamos a personas que ni siquiera podrían presentar datos, le prestaban dinero a personas que ni siquiera conocían, que no tenían un sustento, y a empresas, por lo mismo, personas morales y no morales. Este, y llega a este punto en que tanta es la inflación, tanto es el acumular esta deuda, que pues como todo, como un globo, tiene que reventar, y pues para el 2008 pues revienta. Muchas de estas empresas pudieron resistir, pero como por ejemplo en el caso de las empresas de aceros que nos platica la película al principio, investigando un poquito más, nos dice que hubo empresas, no solamente esto, hubo empresas que pudieron resistir la crisis hasta el 2011, pero donde ya era el 2011 y ¿cómo se llama? La tasa de interés, pues ya era muy alta, del 1 al 5.4%. Históricamente, esa crisis económica pegó, pues, literalmente a todos, pero principalmente a estos países, pues, desarrollados. Y nos llega a decir esta personaje que su trabajo lo era todo, que su trabajo traía ciertas, pues, esperanzas. Y 2010 y 2011 es un parteaguas para nuevas empresas. Por ejemplo, el fin de Blockbuster, el fin de Kodak, el fin de muchas de estas empresas transnacionales que pues eran famosas en la década de los 2000. Y me parece curioso que Amazon, que ya sabemos que figura a partir de los 2000, pero Amazon ya se muestra con un nivel de competitividad para este sector principalmente, donde personas que ya de edad podrían trabajar, inclusive no sé si lo notaste, Meléndez, la empresa la contrata de cierta manera para poder desempeñar este trabajo de empaquetar y de ver el control de calidad de estos artefactos que pueden vender. Sí, sí, precisamente, de hecho también conforme fue avanzando la película, bueno, vemos su primer trabajo, ¿no? Que es el trabajo que tiene en Amazon, y después de ahí es esa búsqueda hacia, no recuerdo cuál es el siguiente trabajo que obtiene, pero es igual como relacionado, ¿no? O sea, como contratación externa de la empresa, por así se le llama, Fer. Sí, contratación externa. Ujú. Sí, entonces, es como bien curioso porque
y fíjate que yo cuando vi la película dije, ah, pues bueno, se va a tratar de realmente como una búsqueda, como un tipo, bueno, no búsqueda, pero así como un tipo excursión, como lo que llegó a ser hubo un excursionista muy famoso estadounidense que se llamaba Christopher McCandles, creo que sí se llama así, eh, que él era un estudiante, por ejemplo, y esto también como lo relacioné, ¿no? Pero también le gustaba hacer muchas excursiones y se aísla de toda sociedad. Entonces, yo pensé, dije, ah, pues bueno, va a hacerle así, ¿no? O sea, se va a aislar de todo, se va a ir a otros lados que nadie la ubique, pero no. Mi sorpresa fue que a pesar después de que ella dejó de trabajar en Amazon, se estuviera moviendo por varias partes, ¿no? Trabajaba, creo que en una película sale en un restaurante, trabaja con una de las que conoce, con una compañera suya que es como una especie es como un tipo campamento, si no me equivoco, y de ahí empieza a hacer como varios trabajillos, empieza a hacer varios trabajillos para pues poder sostenerse, y pues sí, regresamos de vuelta al mismo círculo, ¿no? Que fue de nuevo regresar a Amazon, posteriormente, como ya lo habías comentado, regresar a casa. Pero no, para la sorpresa de todos fue que ella decidió seguir. Sí, así es, decidió seguir, y es que si lo vemos de esta manera, es un ciclo, y el ciclo tiende a repetirse, aunque a veces, pues este ciclo se rompe, pero eso ya depende pues del personaje principal, si decide continuar o solamente, pues, quedarse ahí. Pero sí, Luis, digo, perdón, Ángel, perdona la costumbre, pero pues No, no bueno, me preocupes. estamos llegando casi a la recta final de nuestro programa. Pues, la mera verdad, a mí me gustó la película. Es un poquito lenta, la mera verdad, pero interesante la historia, la banda sonora, la fotografía. Si podemos aquí ver la imagen que estamos compartiendo, pues gran trabajo de la actriz. O no sé qué opinas tú, Ángel, pero hizo un buen trabajo y la fotografía es impresionante. Sí, muy buena, la verdad. Fíjate que siempre en una película, como ya lo había platicado en alguna ocasión con Luis, Ujú. siempre lo que va a importar es como la primera impresión que te dé, ¿no? Tanto visual como incluso las actuaciones. Y desde que tú ves el entorno de toda la película, dices, bueno, esta va a ser sí una película diferente, pero vamos a ver hacia qué tipo como de ruta nos va a llevar. Es como una escala así como de puros oscuros, ¿no? Así como de grises, como de azules. Algo que te hace sentir como muy, muy melancólico. Recordemos también que este tipo de colores, hablando sobre todo el azul, representa dentro de la psicología del color, pues tristeza, ¿no? Representa como esos sentimientos melancólicos del ser humano. La actriz también muy buena, no la había visto yo, o más bien no la reconozco en qué películas más producciones ha salido, pero la que dirigió esta película que se llama Chloe Zhao, si no me equivoco, Así es. también hizo un buen trabajo. Hizo un buen trabajo. Por esta película se llevó su Oscar, que fue el año pasado, el 2021. Y ella ya había hecho también otra película, no recuerdo si fue como su segunda o tercera película esta, Nomadland, pero ya empieza a ser bastante reconocida por este tipo de temas que maneja y pues están muy bien contadas. Sí, de hecho, como dato extra, la directora de esta película también es, ¿cómo se llama? Directora de una película de Marvel, Eternals, si no mal me equivoco. Entonces, pues, vemos que su trabajo, y esto que destacas tú muy bien de los Ah, colores, de las cierto, cierto. tonalidades, resalta mucho en su filmografía. Sí, Y pues bueno, llegamos a la recta sí, final. sí, sí, es cierto. Ajá, sí, dime, Meléndez. Ah, perdón, Fer.
No, no No, te sí, preocupes. perdón, es que sí iba a mencionar que sí, cierto, fue una de Marvel, pero se me fue de plano, pero sí dije, ¿de dónde la conozco? Y sí, sí dirigió Eternals. Pero sí, si tienen la oportunidad de verla, todos los que nos están viendo, véanla. La verdad es que sí está muy buena. Sí es un poquito lenta, sí, como dice Fer, pero yo creo que les va a gustar. Sí, sí les gusta. Y es que, como te digo, la historia es la que mata al espectador, la que está muy buena y que tiene sus altas y bajas dentro del drama. Y pues bueno, esperemos que les haya gustado. Yo de calificación de 1 a 5 estrellas, yo le doy 3.5. ¿Tú cuántas le das, Ángel? Mm, yo creo que igual le doy 3.5 o sí, 3.5 también. Excelente. Pues bueno, no, esperemos que les haya gustado el programa de hoy. Dentro de 8 días tenemos una sorpresita por ahí, pero todavía no podemos revelarlo. Sin embargo, pues esperemos que nos acompañen. Ahora sí estará aquí el equipo de Historia para Todos. Y pues Ángel, infinitas gracias por participar en una emisión más de Osmiendo y Derrumbando. No, sí, muchas gracias a ti, Fer, por invitarme y pues bueno, aquí vamos a seguir hablando próximamente de más Así películas y es. de más cosillas. Sí, así es. Y que te diré, ahí también nos pueden visitar en nuestras redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Ahí tenemos todos nuestros especiales, como el de hace 8 días, el de Tacubaya. Esperemos que también les haya gustado, donde también Angelito pues nos estuvo ayudando ahí en tras de cámaras. Pero pues bueno, como todo tiene un final y todo lo que se sube tiene que bajar, ahí nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Cualquier Nos duda o vemos. comentario los estaremos leyendo. Adiós, Ángel. Nos vemos, Fer. Gracias. Hasta luego.